Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pachatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar compartiendo e invitando a la reflexión sobre los textos que conforman al Srimad Bhagavatam, textos que son completamente trascendentales desde sus mismos inicios hasta su verso final. En el día de ayer habíamos terminado en el texto siguiente. En las escrituras reveladas, el objeto último del conocimiento es el Señor Supremo, la personalidad de Dios. El propósito de ejecutar sacrificio es el de complacerlo a Él. El yoga es para comprenderlo a Él. Todas las actividades fruitivas son, en fin de cuentas, recompensadas únicamente por Él. Él es el conocimiento supremo y todas las austeridades severas se realizan para conocerlo a Él. La religiosidad o el Dharma consiste en prestarle a Él servicio amoroso. Él es la meta suprema de la vida. O sea, ese es el último texto que habíamos visto en el día de ayer, donde situaba a la suprema personalidad de Dios como la meta última, el objeto supremo, la referencia suprema por la cual y en relación a la cual todo había sido revelado, creado, instaurado. Las enseñanzas, los rituales, las austeridades, los diferentes tipos de sacrificios, todo estaba en función de guiarnos un poquito más, siempre un poco más en dirección a esa meta suprema. Por tanto, ir llegando a reflexionar sobre esa conclusión e ir dirigiendo nuestra vida en ese sentido, o sea, conforme a esa conclusión, es lo que se espera de un ser humano que está realmente evolucionando en el estado de su conciencia. Ahora vamos a comenzar con el texto número 30, que dice lo siguiente: al comienzo de la creación material, esta absoluta personalidad de Dios, a quien también se le conoce por el nombre de Vasudeva, es otro de los nombres del Señor, en su posición trascendental creó las energías de causa y efecto mediante su propia energía interna. O sea, aquí Sukadeva Goswami transmite a los sabios de Naimisiranya un hecho que está registrado en la escritura. Mediante la energía interna o la energía espiritual, el Señor Supremo creó las energías o las fuerzas que conocemos como causa y efecto en el mundo material, que son la base de todas las actividades que existen en el mundo material o en el plano de conciencia material. O sea, son la base de lo que conocemos también como karma. Por tanto, podríamos decir que la causa, el creador, el que instituye originalmente, aunque no directamente, el karma o los principios del karma, el principio de causa y efecto, es el Señor Supremo. Todo de una forma u otra viene del Señor Supremo. Esto es muy interesante porque si uno logra comprender eso, que la base esencial de causa y efecto, de ley kármica, etcétera, etcétera, surge también a partir de el mandato y la voluntad del Señor Supremo. Entonces uno puede comprender fácilmente que el Señor Supremo también tiene
la capacidad suficiente para erradicarlo. O sea, el Señor Supremo tiene la capacidad suficiente para eximirnos de todo tipo de reacción kármica e incluso de colocarnos en una posición, si Él lo decide, trascendental a las leyes de causa y efecto, porque estas leyes, estas fuerzas de causa y efecto fueron creadas por Él. El texto número 31 continúa diciendo: después de crear la sustancia material, el Señor Supremo se expande y entra dentro de ella. Y aunque Él está dentro de las modalidades materiales de la naturaleza y parece ser uno de los seres creados, aún así siempre está plenamente iluminado y en su posición trascendental. O sea, Señor Supremo crea al principio las fuerzas de causa y efecto, porque causa y efecto es lo que es la ley básica que va a entrar en funcionamiento antes de la creación para poder ejercer todo el movimiento de la creación, que no es más que una secuencia de causa y efecto. Un elemento se une al otro, da un efecto, después se une a otro, da otro efecto, o sea, causa y efecto. Y así después esa red se va complejizando en nuestra vida. Es una cadena de causa y efecto. La vida en el plano de conciencia material es una cadena de causa y efecto regida por determinadas leyes. O sea, por tanto se puede hacer una predicción científica. Si se conoce bien ese tipo de funcionamiento, uno puede predecir científicamente qué es lo que tú estás preparando para tu futuro, si hoy realizas tal actividad o si tienes tal pensamiento o tal emoción. O uno puede también tener ideas de la situación por la que estés pasando hoy en tu vida, favorable o no favorable, qué es lo que en el pasado, en esta vida o en vidas pasadas quizás llevaste a cabo, que fue la semilla para el resultado o la situación específica que está teniendo hoy. El devoto que está tratando de transformar su vida deja de sentir en base a los rencores, deja de sentir en base a la culpabilidad hacia aquel es culpable, este me hace daño, aquel no me hace daño, y empieza a sentir o empieza a tratar de comprenderlo todo desde esta cuestión de causa y efecto. Y entonces él trata de decirse por lo menos, bueno, si tal situación por alguna razón llegó a mi vida o está sucediendo ahora mismo en mi vida, es porque de seguro tuvieron que crearse ciertas razones previas, ciertas causas anteriores, o sea, algún grupo de actitudes, decisiones, algún grupo de pensamiento, algún grupo de estrategias, de planes, de lo que sea, de posiciones en la vida, yo adopté o yo mantuve en esta vida o en vida pasada, que fueron conjugándose y preparándose, o sea, relacionándose poco a poco entre sí, germinando y creciendo para dar el fruto que hoy está sucediendo en mi vida. En la vida nada llega del aire. Una persona puede querer causarle a usted cierto daño o cierto bien, pero si en usted no existe el cultivo previo o las condiciones previas para que esa persona pueda hacer su propósito, o sea, puede causarle ese daño que quiere, entonces eso no podrá llevarse a cabo. Tiene que haber en usted unas ciertas condiciones creadas que permitan que la acción de esa persona resulte en un daño para usted. Y esas condiciones creadas tienen que haber sido creadas por usted, dándose cuenta o sin darse cuenta, en esta vida o en vidas pasadas. Entonces, el hombre sabio, la persona sabia, va tratando de entender esto. Si en este mundo todas las actividades materiales están controladas por la causa y efecto, entonces toda situación que yo esté teniendo en mi vida es un efecto de algo. Es probable que desde mi
mentalidad automática y me olvido, yo no pueda darme cuenta cómo fue que se fue formando para llegar a este punto, ni cuáles fueron los cimientos que yo fui aportando para llegar a este punto. Pero cuando uno comprende eso, dice, bueno, ya, entonces dejo de buscar culpables, dejo de generar rencores o sentimientos negativos. ¿Por qué? Porque también uno comprende que de la forma en que reacciona a la situación que uno esté teniendo, que uno está pasando, entonces al mismo tiempo estará generando las causas para futuros efectos. Cuando uno comienza a cerciorarse, a comprender la seriedad de este asunto de causa y efecto, uno comienza a tomar responsabilidad de sus respuestas, o sea, del modo en que responde a diferentes situaciones, y deja de responder automáticamente y comienza a tratar de responder de manera consciente y desde el mayor conocimiento posible, de tal manera que su reacción frente a esa situación, primero, no empeore ni alargue más la situación de lo que debería ser, y segundo, no cree las bases para una nueva situación en el futuro semejante o peor. Fíjense cómo el conocimiento va trayendo responsabilidad. En la medida que usted comprende algo, usted se hace responsable de cómo ese algo está influyendo en lo que usted llama su vida. Entonces usted, si es inteligente, trata de poner su atención allí. Wow. Déjame ver porque ahora mismo yo iba a actuar o estoy actuando frente a esta situación o frente a esta persona de la manera en que siempre he actuado frente a este tipo de situaciones, pero me he dado cuenta que la manera en que siempre he actuado frente a este tipo de situaciones o de situaciones que he clasificado como semejantes a esta, no han evitado que en el futuro hayan vuelto a aparecer en mi vida. Entonces quiere decir que hay algo deficiente en la manera en que yo he estado respondiendo a este tipo de situaciones. Las emociones que he generado, los sentimientos que he generado, las conclusiones en mi mente que he generado, los impulsos de conducta mental que he generado. Por tanto, eso es lo primero que tengo que darme cuenta. Así que eso tengo que vigilarlo y comenzar poco a poco a ver lo poco favorable que es, y tengo que transformarlo. Tengo que proponerme poquito a poco ir cambiando cada uno de esos elementos. Son muchos elementos. Cuando uno está frente a una situación que tiene un significado determinado para uno, ese es el primer elemento. La situación tiene un significado determinado para ti. Ese significado está relacionado con tu pasado, o sea, cómo tú lo has clasificado a situaciones parecidas en el pasado. Pero además de un significado, tiene una carga emocional. O sea, tiene una carga emocional, trae ciertas emociones, sentimientos, genera ciertos estados de ánimo que también están vinculados al significado que usted le dio y también a cómo usted reaccionó en el pasado frente a situaciones semejantes. Pero además de eso tiene patrones de respuesta automáticos, que son las mismas maneras en las que usted en el pasado respondió a esa situación o situaciones que tenían el mismo significado, generaban las mismas emociones. O sea, ya de eso hemos hablado. Una sola situación está compuesta por varios elementos que son los que van a hacer que sea más intensa o menos intensa, o que se arraigue más en nosotros o menos, o que nos esclavice más o nos esclavice menos. Mientras más nos esclaviza, más poder tiene sobre nosotros. Eso quiere decir que más vamos a funcionar en modo automático, y eso significa que no vamos a estar viviendo la situación de modo completamente lúcido y consciente, porque automatismo significa falta de lucidez total. Ya, simplemente se activó un programa automático y estás respondiendo así. Te ríes o lloras o grites o sientes un dolor en el pecho o sientes un dolor en la cabeza o sientes una presión en todo el cuerpo o sientes no sé qué y piensas en tal patrón. Bueno, ahora lo que voy a hacer es coger este jarrón de flores y tirárselo por la cabeza. O sea,
O sea, modo automático. Si te fijas, si empiezas a observarte a ti mismo, te vas a dar cuenta que cada vez que has estado en una situación parecida o que has clasificado como parecida, entonces te entran los mismos impulsos, las mismas emociones, los mismos pensamientos y los mismos patrones de comportamiento. Y al final terminas teniendo la misma conducta. Es un ciclo. ¿Cómo se llama eso? Automatismo. O sea, repites lo mismo. Ya el cerebro organizó todo un algoritmo y simplemente él lo ejecuta y lo ejecuta. No tienes que pensar, no, tú simplemente te tienes que dejar arrastrar. Pero el ser humano está llamado a vivir de manera consciente lo más plenamente posible de acuerdo a sus capacidades. Entonces, cuando uno observa que siempre ha repetido los mismos patrones y siempre ha sido arrastrado por los mismos patrones, uno tiene la capacidad a partir de ese momento de decidir hacer lo posible con mucha paciencia, porque es cuestión de tiempo, con trabajo, con dedicación, con perseverancia, de comenzar a cambiar esos patrones de pensamiento, comportamiento, respuesta emocional, o sea, a cambiar. Es un trabajo arduo, pero es arduo si se emprende a la fuerza, si se emprende como una pelea de boxeo, o sea, voy a boxear, voy a pelear contra mis viejos patrones. Pero cuando uno pelea contra los viejos patrones, uno debe saber que está peleando contra su propia mente. Y si estás peleando contra tu propia mente desde un espacio dentro de ella misma, entonces vas a perder. No se puede pelear con la mente desde la mente. Y de hecho no se puede pelear contra la mente. Si te peleas contra la mente, estando todavía condicionado en el plano de conciencia material, siempre vas a perder porque la mente va a encontrar un modo de vencerte, porque la mente conoce tus debilidades, porque tus debilidades también están en tu propia mente. Entonces, ¿qué hacemos? Tengo que salir de la mente. Lo primero que tengo que hacer es dejar de luchar, comprender que simplemente son ciclos automáticos, no hay nada con que luchar, no hay enemigo, no hay ningún enemigo, no tengo nada con que luchar. Es simplemente permitir que se reorganice de una manera más favorable. Pero para eso tengo que situarme fuera, tengo que, otro detalle que hemos hablado también mucho, comenzar a tomar conciencia, a observarme a mí mismo respondiendo, a observarme a mí mismo asumiendo conductas, a observarme a mí mismo teniendo pensamientos, cadenas de acciones en mi mente que voy ideando, pero después voy a manifestar allá afuera con mi cuerpo, en mi medio, en todo. Observarme. Pero aún observarme resulta una tarea engorrosa, porque observarme es una tarea que implica que voy a ser desestabilizado constantemente por el mismo patrón de comportamiento, de pensamiento. Entonces necesito un apoyo, necesito una ayuda que me vaya ayudando a observarme cada vez con más estabilidad. Ese apoyo, esa ayuda se llama sadhana. Sadhana, ¿verdad? Significa práctica. Mi práctica. Sadhana es realmente aquello que yo realizo para obtener un fin, aquello que realizo de manera regular, o sea, de manera disciplinada, guiada para yo obtener un fin. Entonces yo tengo que recurrir a mi práctica. Yo no voy a recurrir a mi práctica para luchar contra la situación que yo estoy viviendo, ni tampoco para luchar contra la programación automática que me está arrastrando, que me hace caer una y otra vez en esta depresión, que me hace caer una y otra vez en esta ansiedad, que me hace caer una y otra vez en esta incertidumbre, en este estrés o en este repetir una conducta de apego desmedido atrás de un gozo específico. No, sadhana no es para luchar. La finalidad de la sadhana no es luchar, sino obtener. O sea, sadhana es un sendero. La práctica es un sendero. Sendero significa que me conduce hacia. No es un camino de lucha. Es un camino de paz. Es un camino donde voy dejando de luchar. Así que la práctica es para que yo comience a dejar de luchar. Las energías que estoy empleando en la lucha
las voy a comenzar a redirigir hacia el cultivo. Voy a dejar de luchar, voy a recoger poco a poco mi atención de la lucha y la voy a dedicar a la jardinería. ¿Cómo que a la jardinería? Sí, a cultivar elementos en mí que van a ser la base, de una paz creciente, de una independencia creciente en cuanto a mis emociones, sentimientos, pensamientos, y que van a ser la base para que después poco a poco yo me percate que las programaciones han ido disminuyendo, que cada vez soy menos automático, pero no porque luché contra el automatismo, sino porque fui cultivando elementos que fueron garantizando mi libertad como el ser espiritual individual que tiene la capacidad de elegir la conducta y cadena de pensamientos más favorable para sí, para su desarrollo. Entonces, Sadhana, tienes que dejar de luchar. Si permaneces en el campo de batalla, entonces no podrás salir. No podrás salir de ahí. Siempre estarás agotado, porque luchar agota. Entonces, uno comprende eso. Y cuando uno comprende eso, dice, bueno, perfecto. No estoy solo en mi intento de transformación. Tengo un arma poderosa que es mi práctica, pero no le estoy dando la importancia necesaria porque cada vez que hay un acontecimiento en mi vida que me desestabiliza, lo primero que sacrifico es la práctica. La práctica es lo primero que dejo de lado, la práctica es lo primero que dejo de practicar, la práctica es lo primero que saco de mi vida. Sacas lo más importante. ¿Cómo vas a sacar aquello que es lo único que te está ayudando a cultivar los futuros elementos favorables que te van a garantizar tu independencia? Yo quiero que reflexiones en eso. Sacrifícalo todo. Deja de comer, haz ayuno, deja de bañarte, deja de peinarte, deja de hacer todo lo que tú quieras, pero no dejes de hacer la práctica. Sacrificar la práctica en primer lugar es estar funcionando en modalidad de conciencia material. Es que no has comprendido todavía de qué va el asunto. ¿Cómo vas a dejar el tratamiento? No puedes dejar el tratamiento, el enfermo puede dejarlo todo menos el tratamiento. Deja de comer, no importa, se le pone un suero y si no se le da una vitamina con el tratamiento, lo que sea. Pero ¿cómo va a dejar el tratamiento? ¿Verdad? Ahora tu mentalidad, tu conciencia material y tus viejos algoritmos de pensamiento van a querer que tú dejes el tratamiento. Porque van a querer que tú sigas en la guerra. No quieren que tú cambies para la jardinería. Pero tienes que dejar de ser soldado. Tienes que dejar de resistir. No hay que resistir nada. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién fue quien te ha mantenido engañado todo este tiempo? Tienes que resistir, tienes que luchar, tienes que esto, tienes que aquello. ¿Verdad? Tú tienes que resistir el océano, tienes que luchar contra las olas del océano cuando estás dentro del océano, pero si tú un día te das cuenta que estás fuera del océano, que tú no eres un pez del océano, que tú estás fuera, que tu origen, tu lugar original es estar en la tierra, entonces tú no tienes que luchar contra ningún océano, que tienes que mirar el océano y darte cuenta que tú realmente no estás allí, sino tu mente te tiene tan atrapado, nos tiene tan atrapados. Entonces la práctica me apacigua, la práctica me ayuda poco a poco a ganar en capacidad de observación. Yo tengo que observar, la práctica me ayuda a descubrir que estoy en modo automático, la práctica me ayuda a ver cómo me estoy comportando y estoy cayendo en el mismo patrón de comportamiento que el año pasado, que el año anterior, que cuando tenía 10 años, que cuando tenía 5 y que de seguro que en las vidas anteriores. La práctica entonces me ayuda a ver con claridad poco a poco esos patrones, pero me ayuda a irme separando esos patrones, me ayuda a que yo me dé cuenta de que tengo la capacidad de no contribuir, de no decirle sí a la invitación de esos patrones. Esos patrones lo único que me pueden hacer es invitar y yo le digo sí y es que ellos me pueden arrastrar. Si yo no les digo sí, ellos no me pueden arrastrar. Pero como ya yo les digo sí, automáticamente ni cuenta me doy que les digo sí.
Simplemente dejo que la cadena de conductas se sucedan una tras otra y ni cuenta me doy que actúe de esa manera. Entonces tengo que ser consciente. Entonces yo comienzo a recordar Sutta Goswami dice, el Señor crea al principio las fuerzas de causa y efecto. Todo lo que está sucediendo en mi vida es el resultado de varias causas conjugadas entre sí. No voy a desgastarme buscando culpables, porque si lo busco bien, el único culpable voy a ser yo. Porque de seguro todo esto es el resultado de algunos elementos que yo mismo fui colocando en mi vida, por la razón que fuera. Vamos a entrar en detalle. Entonces, ¿para qué buscar el culpable? Entonces ya eso es un peso menos que voy a tener en mi vida. Eso me ayuda a dejar atrás, me ayuda a soltar, me ayuda a aligerar el corazón, me ayuda a iluminar el corazón, me ayuda a limpiar el corazón de todos los rezagos que arrastro conmigo hacia esta persona, hacia aquella, hacia esta situación, hacia este lugar, hacia aquel sitio, hacia esta frustración, hacia este recuerdo. Ya los puedo soltar porque no soy culpable de nada, no. Entonces empiezo a actuar de manera inteligente, empiezo a preguntarme, ahora lo que tengo que hacer es reaprender, situarme en un lugar que me sea un poco más cómodo, desde el cual pueda mirar los comportamientos automáticos y comenzar a poquito introducir cambios en ellos. Pero para eso me va a ayudar la práctica, porque yo quiero introducir cambios sin luchar. ¿Cómo los introduzco? Cultivando elementos que me sean favorables. Yo voy a dedicarme a cultivar elementos. Esos elementos, cuando sean lo suficientemente estables, me van a ir dando una posición diferente y desde esa posición veré cómo todo va cambiando. En ningún lugar va cambiando en mí, simplemente va cambiando en mí. Y ese es el sendero. El sendero es un cambio, pero un cambio coherente. Entonces el texto 31 dice, después de crear la sustancia material, ¿verdad? El Señor se expande y entra en ella. Y aunque Él está dentro de las modalidades materiales de la naturaleza, parece ser uno de los seres creados, aún así siempre está plenamente iluminado y en su posición trascendental. Para que el mundo material, los universos materiales, lo que llamamos plano de conciencia material exista, y la entidad viviente en su ilusión desarrolla ahí actividades, el Señor tiene que estar presente dentro del propio mundo material y dentro de cada elemento, porque si no el elemento no puede permanecer. Si uno examina, por ejemplo, el gráfico, el modelo de un átomo, que es un modelo reducido del universo, por ejemplo, porque hay ciertas partículas orbitando, ciertas cargas eléctricas orbitando, o sea, girando alrededor de un núcleo. Uno se puede dar cuenta de que, o puede leer, que esas partículas orbitan, se mantienen girando alrededor del núcleo en virtud de una fuerza de atracción que se está generando entre el núcleo y ellas. Hay una fuerza determinada que es la que hace que esas partículas se mantengan ahí atraídas hacia el núcleo, pero al mismo tiempo sean un poco repelidas por el núcleo para que no se extraigan contra él. Es como la Tierra girando alrededor del Sol, ¿verdad? Hay una fuerza que la atrae al Sol, pero hay una fuerza que la aleja del Sol para que ni se acerque más ni se aleje tampoco. Se mantenga ahí en la misma órbita siempre. Entonces dentro de todo hay una cierta cantidad de fuerza. Entonces la pregunta es, ¿de dónde viene esa fuerza? El Señor dice en Bhagavad Gita, yo soy el que mantiene a los planetas en órbita, o sea, al Sol en su órbita, todo en su órbita. Yo soy la fuerza que mantiene. O sea, entonces el Señor es lo que está en el núcleo de todo. Hay una representación de Él en el núcleo de todo, pero aún así debemos de comprender que cuando Él ha aparecido en diferentes manifestaciones, aunque sea confundido con una criatura más, no es una criatura más, no tiene realmente cuerpo sujeto al plano de conciencia material, sino que es conciencia pura, está en el plano de conciencia pura.
Esto es importante comprenderlo porque hay muchas teorías y muchos textos que confunden de esta manera y por tanto no aceptan ciertas representaciones del Señor porque simplemente lo confunden con un ser humano común o con una criatura común. El texto número 32 dice lo siguiente: el Señor en la forma de alma suprema se difunde por todas las cosas, de la misma manera en que el fuego se difunde por las maderas, y por eso Él parece ser muy variado, aunque es la persona absoluta que no tiene igual. O sea, como Él está presente de diferentes maneras en todos los lugares, entonces cualquiera puede pensar que Él es variado, ¿verdad? No, el Señor no es uno, el Señor es mucho, el Señor es variado, pero uno tiene que comprender este enfoque, esta visión de la expansión. O sea, un original que se expande de ilimitada forma según las circunstancias del tiempo, la necesidad y la actividad que se necesite llevar a cabo en el lugar que sea. Pero hay un solo original y ese original desde allí entonces se expande, por decirlo así, se hace presente conscientemente, 100% conscientemente, pero en cierta combinación de cualidades se hace presente, pero el original sigue estando inmutable, sigue estando allí en sus actividades originales ordinarias, sea intercambio amoroso en su plano de conciencia original, conocido como Goloka, y en sánscrito. Él no se mueve allí, él nunca deja ni un momento de tener intercambio amoroso con las almas completamente puras que allí habitan, pero al mismo tiempo sus expansiones y diferentes manifestaciones están ejecutando diversas tareas en otros planos de conciencia, pero él nunca cae preso bajo esos planos de conciencia. Él nunca se cree que está dependiente de esos planos de conciencia. Él puede aparecer en la forma de un ser humano, pero nunca internamente se confunde y llega a pensar, no, soy un ser humano. Así que mañana me enfermo, pasado me duele el pie, después no. Aunque él, para encajar bien, se hace pasar, o sea, asume el papel que haya que asumir. Lo encarna bien, perfectamente, es un gran actor, es el mejor de todos los actores, pero nunca olvida de que él no es eso. Pero simplemente en ese momento es lo más inteligente, la forma más inteligente para presentarse. El texto 33 dice: la superalma o el alma suprema entra en los cuerpos de los seres creados, los cuales están influenciados por modalidades de la naturaleza material, y hace que ellos disfruten de los efectos de esas modalidades mediante la mente sutil. O sea, dice que el Señor Supremo en su expansión como alma suprema, su forma como alma suprema, también está dentro de cada cuerpo creado, dentro de cada entidad viviente. Y es gracias a Él o es Él quien permite que la entidad viviente disfrute o tenga la sensación de disfrute desde su mente sutil. O sea, el disfrute, al igual que el sufrimiento, ocurre en la mente. Donde realmente usted sufre o disfruta es en la mente, aunque lo haga a través de ciertos elementos del cuerpo material, pero la toma de conciencia del sufrimiento gozo ocurre a nivel de mente. Y dice que eso ocurre precisamente porque el Señor se encuentra allí presente junto a esa entidad viviente. O sea, porque de lo contrario, la entidad viviente no podría tener la más mínima posibilidad de ser consciente, porque el Señor es la conciencia plena. Si la conciencia plena, si el ser consciente pleno no está al lado de la entidad viviente, no está de una forma u otra relacionada a la entidad viviente, la entidad viviente no puede vivir ni siquiera el sueño de ilusión material. Nada puede ocurrir fuera del dominio del Señor. Absolutamente nada. Aunque pueda parecer que algunas cosas así ocurren, pero no. Nada puede ocurrir de manera independiente al Señor Supremo. Lo que también ocurre de una forma en que no podemos entender. Y el texto 34, que es el último texto del capítulo número 2, dice lo siguiente: de esa manera, el Señor de los universos mantiene todos los planetas que están habitados por diferentes entidades vivientes,
haciendo los papeles de encarnaciones o avatars. Él ejecuta diferentes actividades que todas están dirigidas a rescatar a aquellos que se encuentran en el plano de la modalidad de la bondad. El único propósito del Señor, de las encarnaciones del Señor, de las diferentes manifestaciones del Señor, sean las que sean, es el beneficio de aquellas entidades vivientes que ya están listas o se encuentran transitando hacia un estado de estar listo para trascender. O sea, rescatar a aquellos que están situados o se están situando en la modalidad de la bondad y que llega un momento en que ya no tienen o no sienten ninguna identificación con lo que antes los arrastraba. O sea, salen de los procesos automáticos y comienzan a perder toda esta noción del yo, lo mío, la avaricia, la envidia, la locura, el apego desmedido, la ignorancia, y empiezan a ver las cosas tal y como son. Se consumen, ¿cómo se dice? Se conciben a ellos mismos como criaturas, pequeñas chispas, pequeños átomos. Ya no se creen que son grandes cosas ni son poderosas. Pequeños átomos indefensos, pequeños átomos con muy poca potencia de naturaleza espiritual. Comprenden que no pueden encontrar placer verdadero en el plano de conciencia material, así que tratan, aspiran, desean poder acceder a otro plano, aún estando en este cuerpo y estando en este mundo. Y ese es el comienzo de la búsqueda espiritual. Y entonces empiezan a tener una actitud de, como decíamos, una actitud favorable hacia toda otra entidad viviente, porque ha comprendido que otra entidad viviente no es más también que otra criatura espiritual que está viviendo su propio sueño. Todos son eso. Aquel que tú llamas tu amigo, aquel que llamas tu enemigo, aquel que llamas esto, aquel que llamas aquello, aquel que llamas un escorpión, aquel que llamas una araña, aquel que llamas un murciélago, aquel que llamas una persona, aquel que llamas un chivo, un pingüino, una lombriz de tierra. Todos no son más que eso, entidades vivientes, atrapadas en diferentes sueños. Y con cierto grado de desarrollo de conciencia, más evolucionado, menos evolucionado, pero en el núcleo son átomos espirituales, chispas espirituales. Cuando uno comprende eso, entonces también se acaban todos los resentimientos, rencores. Uno comprende, wow, él no es que él quiera ser mi enemigo, es que él está siendo arrastrado por los propios elementos de la personalidad que ha ido cultivando. Sus cualidades lo están arrastrando, pero no es que él quiere ser mi enemigo. Esa persona está siendo esclava de las propias leyes de causa y efecto. Entonces, por eso es que el sabio o la persona de la modalidad de la bondad no puede odiar a nadie, porque realmente comprende que nadie realmente le ha hecho daño. El supuesto daño no viene de esa alma, el supuesto daño viene de la programación o programaciones mentales en las cuales se encuentra atrapada esa alma, de la misma manera en que usted se encuentra atrapado en determinadas programaciones mentales que la hacen caer en lo mismo varias veces. Bueno, hay almas que se encuentran atrapadas en programaciones mentales que le hacen asumir conductas bruscas o de un tipo o de otro que suelen causar daño en aquellos que tienen un poco frágil su sensibilidad o su nivel de sensibilidad. Pero son sus programaciones mentales. Hay que comprender eso. Cuando un escorpión le pica a usted, si usted toca un escorpión con la mano y este escorpión le pica, usted tiene que saber algo. Realmente este escorpión o el alma que hay dentro de ese escorpión no es culpable de nada, no es un enemigo. No es que el escorpión te odie y por eso te picó, es su naturaleza. Esa alma está enredada, está atrapada en unas programaciones naturales que pertenecen al modo de vida escorpión. Entonces él, por instinto básico, ha desarrollado eso.
O sea, siente un estímulo y automáticamente lo localiza y lo pica. O sea, se defiende. Él está en modo defensa constantemente, en modo defensa constantemente. Su programación, la programación que está activa es esa. Él no puede actuar de otra manera. Un escorpión no puede actuar como un perro, no puede actuar como un gato. No puede decir, no, hey, me están maltratando, pero no voy a picar. Porque mira que me está maltratando una niña indefensa. Él no puede pensar de esa manera. No tiene la capacidad, su maquinaria física todavía no tiene el cerebro desarrollado, no tiene principios morales, no hay nada. Él simplemente actúa, ¿no?, la programación que tiene. Entonces cuando uno comprende eso, uno se da cuenta que no hay culpa. Entonces uno deja de sentir sentimiento negativo. Además uno comprende que si cultiva ese sentimiento negativo va a ser para el propio mal de uno. Ese sentimiento negativo te va a traer solamente efectos negativos en el futuro. Entonces esa es la cuestión. Entonces cuando uno se sitúa así, de esa manera natural, no impuesto, en la modalidad, no es que yo voy a querer ver ahora a todo el mundo con buenos ojos, no. Ese es el resultado de la práctica. Usted no tiene que tratar de llegar a ningún punto, usted no tiene que tratar de a la fuerza, no. Recuerde que dijimos que no hay que luchar con nada ni contra nada. Usted simplemente cultive, sea jardinero, dedícale un tiempo diario a la jardinería. ¿Qué es la jardinería? La práctica. La práctica con su atención bien puesta en la práctica, con responsabilidad, con disciplina, tenga lo que tengas que hacer, déjalo fuera un momento, sitúate en la práctica y cuando tus pensamientos vengan, trata de observarlo, pero trata de no ser arrastrado por ellos, obsérvalo y si te atrapan, vuelves a salir de ellos, céntrate ahí en la práctica, en el canto, en el sonido, los santos nombres y poco a poco verás cómo te vas separando de las tormentas. La tormenta sigue, pero ya tú no estás arrastrada por el viento. En la práctica, deja de luchar, dedícate a la jardinería. Y si un imprevisto sucede, si una situación cambia, si eso, no sacrifiques la práctica. No seas de las personas que dicen, no, ayer no practiqué porque esto, porque aquello. No, prioriza tu práctica, prioriza. Por muy mal que estén las cosas aparentemente, lo único que deberías tratar de preservar es tu práctica. Si no preservas tu práctica, vas a caer de nuevo en las manos de las programaciones automáticas y nunca vas a salir de ella. Pero cada vez que caigas de nuevo allí vas a caer más hondo. Entonces la práctica. Y si logras preservar tu práctica dentro de las situaciones que te la quieren arrebatar, entonces cada vez que logres eso habrás dado un paso más de fortalecimiento en tu práctica y un paso más en el sentido de la liberación de esa programación. Es para reflexionar. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe y que tengamos la suficiente valentía como para perseverar en nuestra práctica y comprender la seriedad y la necesidad de la práctica. La energía que estamos utilizando en juzgar, la energía que estamos utilizando en luchar, la energía que estamos utilizando en resistir, en ser tolerante, en llorar, en deprimirnos, no sé qué, vamos a utilizarla en la práctica porque solamente la práctica es lo que nos va a dar un beneficio inteligente. Lo demás no son más que patrones de comportamiento automático. Practica. Sientes que te hacen daño, practica. Sientes que estás enfermo, practica. Sientes que hay un problema de crisis económica en tu vida, practica. Sientes que hay un problema en la familia, practica. Sientes que tienes un problema con el trabajo, practica. Sientes y no sientes nada, todo está bien, aún así, practica. O sea, en todo momento, simplemente practica. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nribhisesa Sunyavadi Pachatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,
Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar compartiendo e invitando a la reflexión sobre los textos que conforman al Srimad Bhagavatam, textos que son completamente trascendentales desde sus mismos inicios hasta su verso final. En el día de ayer habíamos terminado en el texto siguiente. En las escrituras reveladas, el objeto último del conocimiento es el Señor Supremo, la personalidad de Dios. El propósito de ejecutar sacrificio es el de complacerlo a Él. El yoga es para comprenderlo a Él. Todas las actividades fruitivas son, en fin de cuentas, recompensadas únicamente por Él. Él es el conocimiento supremo y todas las austeridades severas se realizan para conocerlo a Él. La religiosidad o el Dharma consiste en prestarle a Él servicio amoroso. Él es la meta suprema de la vida. O sea, ese es el último texto que habíamos visto en el día de ayer, donde situaba a la suprema personalidad de Dios como la meta última, el objeto supremo, la referencia suprema por la cual y en relación a la cual todo había sido revelado, creado, instaurado. Las enseñanzas, los rituales, las austeridades, los diferentes tipos de sacrificios, todo estaba en función de guiarnos un poquito más, siempre un poco más en dirección a esa meta suprema. Por tanto, ir llegando a reflexionar sobre esa conclusión e ir dirigiendo nuestra vida en Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.